nuestro tema en esta mañana. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo se titula nuestro tema? ¿Dónde está la sabiduría? Bien. Cuando nosotros empezamos a hablar de la sabiduría, hablamos de algo que muchos no la conocen. Muchos no conocen la sabiduría, mucho menos la inteligencia. Y se camina como ciego al mediodía. La Biblia, la palabra del Señor dice que no hay entendimiento, no hay conocimiento, porque no está la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Y la palabra de Dios nos dice, ¿dónde, en qué lugar se hallará la sabiduría? Se ha buscado mucho, el sabio ha buscado mucho, el saber, el conocer, el entender, el comprender todos los misterios de Dios. Y se ha tardado mucho para comprender y para entender. Cuando Dios nos está hablando a través de su palabra y dice que el hombre no conoce el valor de la sabiduría, no la conoce, no lo logra entender el valor de la sabiduría, y ni se halla en la tierra de los vivientes. Usted puede buscar en otro ser humano, en otra persona, y no va a encontrar la sabiduría, no va a encontrar la ciencia, no va a encontrar la inteligencia, porque no está ahí. La Biblia dice, el abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni tampoco está conmigo. Ahí no está la inteligencia, ahí no está la sabiduría. La palabra del Señor nos habla y nos dice, no se va a dar oro, no se compra, no se vende. Estamos viendo que la sabiduría es de suma importancia en la vida de aquel que conoce la palabra de Dios. Es de suma importancia. Y por eso nuestro tema es ¿dónde se encuentra y dónde está la sabiduría? ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo saber dónde está? ¿Cómo entender la sabiduría? La palabra del Señor dice, el oro no se va a igualar, ni el diamante, tampoco se va a igualar, tampoco se va a cambiar por alhajas, mucho menos. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Mire cuán valiosa es la sabiduría. Amén. Y es de una importancia tremenda. Es algo primordial en la vida del cristiano. Es algo que va a trascender en la vida del cristiano. La sabiduría y la inteligencia van a trascender. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y dice, ¿dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde pues va a venir la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? La Biblia dice, ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de los vivientes. Y es verdad, hermanos, está encubierta ante los ojos de los vivientes. Usted va a encontrar a muchas personas, pero no tienen inteligencia y no tienen sabiduría. Y por no tener inteligencia y por no tener sabiduría, se han cometido muchos errores, se han cometido muchos crímenes, se han cometido mucha desobediencia. Hay mucha deslealtad para con Dios primeramente y después para todos los que nos rodean, por no haber sabiduría y por no haber inteligencia. La Biblia dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y la Biblia dice, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Lo escuchan, lo saben, ¿dónde está la sabiduría? Y la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice en Job 29:28, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí se va a encontrar la sabiduría. ¿Cuándo? Cuando nosotros entendemos y comprendemos que tenemos que buscar a Dios con responsabilidad y con un compromiso y con seriedad. Porque buscar a Dios con responsabilidad es hacernos responsables de nuestra propia salvación. Esto se hace con mucha sabiduría y con mucha inteligencia que viene de parte de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 16,
Proverbios 16:16, la palabra del Señor nos habla y nos dice así, de esta manera. 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es bien importante en nuestra vida adquirir la sabiduría. Es algo en lo cual nosotros, la Biblia dice que cuando nosotros buscamos la sabiduría y adquirimos la inteligencia, nos va a ayudar para entender esas razones prudentes. Nos va a ayudar. Dice que el que tiene ciencia adquirirá más ciencia de parte de Dios. ¿Esto viene de quién? De Dios. Esto no lo puede dar ningún ser humano. La Biblia dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Usted, cuando se preocupa por conocer su Dios, por saber quién es su Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros honramos, es un Dios que tiene poder para levantar de la misma tumba. Es un Dios que tiene poder para sacar de la basura y sentar en lugares especiales. El Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso que cambia el lamento en gozo, en alegría. Nos ha ceñido de su fortaleza, de su vigor. Este es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es mucho mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Es mejor buscar la sabiduría de Dios que el oro que perece, que el oro que se acaba y se enmohece. La Biblia dice, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Adquirir inteligencia para saber reconocer cuando el enemigo ha tendido lazo para hacernos caer. El Satanás se ha provisto de artimañas. Él es artimañoso, lucha por el alma de aquel que busca la presencia de Dios, porque los que él tiene ya los tiene bien sucios, corruptos, son gente maldita, depravada, son candidatos al lago de fuego. Y por eso nosotros tenemos que saber dónde está la sabiduría. Se encuentra en el tenerle temor a Dios, en reconocer a nuestro Dios que es santo, perfecto, que es poderoso y que para Él no tiene ningún límite. Nosotros hemos visto cómo Dios se ha manifestado con brazo poderoso y fuerte. Hemos visto milagros, maravillas, portentos, prodigios, porque Él es el sabio y de esa sabiduría Él nos está compartiendo a nosotros para adquirirla. Es necesario que nosotros seamos sabios, porque esto es lo que Dios anhela para que nosotros podamos servirle y ser utilizados en su mano poderosa. En Proverbios capítulo 3, verso 19, Dios está hablando a través de su palabra y está diciendo, Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Qué hermoso y qué maravilloso es mirar todo esto. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Cuando Dios nos está hablando y estamos viendo el tema, ¿dónde está la sabiduría? Hemos encontrado que se halla en el tenerle temor ¿a quién? A Dios. De manera que no podemos vivir una vida como antes. Antes, sin Dios, se vivía una vida lejos de Dios. Ahora, conociendo a Dios, tenemos que andar con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Por eso el Señor dice en su palabra, cuando nosotros le tenemos temor a Dios, Dios dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No está siendo sabio, no está siendo inteligente. Por lo tanto, está prestando su vida, su cuerpo, para ser utilizado por las garras del mismo demonio cuando se deja usar por las manos del mismo Satanás. No se asuste, es bíblico, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo no opera en nosotros, ¿qué espíritu estará operando? Pues el espíritu de oscuridad. Por eso Dios dice que tenemos que ser sabios. Sabios. Cuando nosotros somos sabios, bueno, le tenemos temor a Dios y nos apartamos del mal.
Satanás tendió red y sus redes son malignas. Satanás puso trampa y sus trampas son malas, perversas. Su propósito es hacer caer a la iglesia santa, purificada, glorificada con la sangre de Cristo. Ese es el propósito de Satanás. Ese es su gran trofeo cuando hace caer a los hijos santos, los santificados. Hermano, es necesario, hermano, hermana, es necesario que nosotros entendamos. En Jehová, la Biblia dice, con Jehová con sabiduría fundó la tierra. Aquí vemos, ¿quién es el sabio? Dios. Con su sabiduría fundó toda la tierra. Ahí está su sabiduría. Y de esa sabiduría nosotros nos está compartiendo. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Afirmó los cielos con inteligencia. Y de esa inteligencia a nosotros nos está compartiendo. Ahora nosotros no estamos, se va a oír fuerte, pero nosotros no somos ignorantes. Dios nos ha dado a saber todas las cosas. No solo eso, nos ha dado inteligencia. Y de todo esto, hoy somos copartícipes, coherederos de su gracia, de su bondad, de su misericordia y de esa herencia incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos para todos los santos, para todos aquellos que todos los días nos estamos lavando con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos los días, continuamente, porque hemos adquirido la sabiduría y la inteligencia. Ahora, ¿dónde está la sabiduría y dónde está la inteligencia? Podríamos decir que está en nuestra propia vida, porque el sabio ve el peligro y se va a apartar. El inteligente sabe distinguir, tiene espíritu de discernimiento y distingue cuando el enemigo le ha tendido red y dice, fuiste tú, Satanás, quieres hacerme caer, pero no voy a caer en tu lazo. Yo me he visto de fuerza, del poder, de la gracia y de la misericordia que el Padre Eterno me ha dado, porque ahora me ha dado inteligencia, me ha dado sabiduría. Y cuando todo esto sabemos y lo entendemos y lo comprendemos, hermanos, es algo hermoso y maravilloso, porque ahora vemos las cosas de otra manera. La Biblia dice, Proverbios capítulo 13, verso 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Es hermoso y maravilloso ver. La Biblia dice, todo hombre prudente, su proceder, su actitud, su identidad va a ser sabia, va a tener sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de los beneficios que Dios nos da a través de su palabra. Cuando Él dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué? Porque esto es lo que te va a llevar a vivir una vida agradable, a vivir una vida larga, para que tú honres a tu padre y a tu madre, para que no seamos como ¿quién? Como nuestros padres, que los superemos. Nosotros los tenemos que respetar, hónralo, para que te vaya bien. Este es un mandamiento con promesa, y la promesa es que Dios nos da largura de años. Y bíblicamente, ¿qué dice el Señor? Lo que el hombre siembra, esto va a cosechar. El hombre prudente procederá con sabiduría. Cuando es sabio, mire, distingue el peligro y dice, yo no me voy a enlazar, yo no me voy a atar con el lazo del cazador, yo no me voy a enlazar a una maldición. Si mi padre y mi madre hicieron o fallaron a Dios, ese es muy su testimonio y su vida personal. No es muy su problema, es muy su salvación. Si quieren jugar con su salvación, muy su salvación. Pero nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes y vivir con sabiduría y con inteligencia, apartándonos de esas ataduras de maldición.
Hay quienes dicen que eso no existe. Bíblicamente la Biblia dice que sí. Dice que como con coyuntas de carretas se viene trayendo el pecado y la maldad. El hombre sabio es prudente y se aparta de todo esto. El necio a lo malo le dirá que es ¿qué? Bueno, y a lo bueno le dirá que es malo. Pero Dios está hablando. ¿Dónde está la sabiduría? Está en Dios. ¿Dónde está la sabiduría? En que nosotros tengamos temor a Dios, en que tengamos esos principios de doctrina, de enseñanza, porque Dios nos ha enseñado a través de su palabra cómo nos tenemos que conducir en este mundo. Somos peregrinos, nada de esta tierra nos vamos a llevar, ni oro ni plata, nada. Solamente nos vamos a llevar nuestra vida ante los ojos de Dios, ya porque la Biblia dice que todos nuestros hechos están escritos en el libro de la vida. Y si actuamos nosotros con sabiduría y con inteligencia, caminamos en esta vida, hermanos, usted no dude de recibir la corona de la vida eterna, reservada para los hijos que viven con sabiduría y con inteligencia, apartados de la necedad, porque el necio va a manifestar mucha necedad. Usted le dirá, mira, tú estás caminando mal, y el necio va a decir que está muy bien, aunque sus pies vayan camino al Seol. Que el Señor tenga misericordia ahora de nosotros y nos ayude cada día más, porque nosotros necesitamos de Dios esa sabiduría y esa inteligencia. Cuando usted adquiere sabiduría e inteligencia, mire, por eso la Biblia lo hemos leído, no se hallan las piedras preciosas, no la puede dar el mar, ni siquiera lo hemos visto, la Abadón y la muerte escuchan y tienen temor, porque saben que todo esto viene de parte de ¿quién? De Dios, el Dios Todopoderoso, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, la gloria, toda alabanza y toda adoración. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, alabe y glorifique al Señor. Toda la honra y la gloria es de nuestro Dios. Proverbios 18, 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Mire, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Cuando usted adquiere sabiduría, usted escucha el corazón de Dios. Y cuando usted tiene ciencia de parte de Dios, todo se le ha revelado, todo se le ha mostrado. Hay quienes dicen que hoy no se escucha la voz de Dios, pero la voz de Dios se escucha audible cuando la persona es sabia, cuando la persona es inteligente y se aparta de todo pecado, de toda maldad, de todo peso de conciencia. Usted puede escuchar la voz de Dios, usted puede escuchar el corazón de Dios, porque Dios quiere hombres y mujeres que le sirvan con el corazón de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque así usted podrá amar la obra de Dios. Porque muchos han perdido el interés de amar la obra de Dios. ¿Saben quién es la obra de Dios? Todos nosotros. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero cuando Dios está hablando que el corazón del entendido adquiere sabiduría, mire, esa sabiduría lo hace entender muchas cosas, de las cuales hoy estamos viviendo, en las cuales hoy estamos siendo espectadores de las profecías que se están cumpliendo hoy en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque tenemos sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado no solamente sabiduría, nos ha dado la ciencia para entender y comprender los sazones y los tiempos de Dios. Que en otro tiempo, lejos de la ciudadanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni siquiera lo entendíamos, mucho menos teníamos interés en comprender tales cosas tan maravillosas, tan excelentes. Nunca el corazón del hombre ni la mente del hombre logró entender y comprender el propósito eterno de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a adquirir la sabiduría, a adquirir la inteligencia y empezamos a escuchar la palabra de ciencia
de parte de Dios, entonces empezamos a mirar el poder, señorío, las maravillas, todos sus milagros tan grandes, que hasta el día de hoy la mano de Dios no se ha acortado. Todo lo contrario, su misericordia está hasta los cielos. Porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No nos va a pagar conforme al pecado, la iniquidad, sino todo lo contrario. Así como el Padre se compadece de los hijos, el Señor se compadece de su creación. Y bien que se acuerda que somos polvo, y es tan hermoso y maravilloso mirar la gloria de Dios. Y cuando usted se deja en la mano poderosa de Dios, entiende los tiempos de Dios, porque ahora usted es sabio, porque ahora usted tiene inteligencia. Usted se deja bajo la voluntad de Dios y la ciencia del poder de Dios está ahí. Hemos visto nosotros la mano poderosa de Dios en todo lo que estamos viviendo día con día, mirando su gracia, su poder, su misericordia. Él ha amado tanto su creación que no quiere que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda a arrepentirse. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esto es sabiduría e inteligencia, y la está dando a su iglesia para que su iglesia también enseñe la sabiduría, que es el temor ¿a quién? A Dios. Y la inteligencia es agradable de parte de Dios, porque la Biblia dice en Proverbios 19:8: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El que posee el entendimiento, mire el entendido. Dios habla una vez, habla dos y habla tres. Si el entendido tiene entendimiento y sabe de su creador, y reconoce que Dios es su formador, porque el Señor está hablando en su palabra y está diciendo: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, me formó en el vientre de mi madre. Me tomó por su hijo y me dijo: mi hijo eres tú. Qué hermoso cuando Él nos toma por hijos. Eso nos da saber, nos da inteligencia, y debemos de ser entendidos. Que ahora no somos, no podemos decir que no tenemos a nadie. Tenemos un Padre Celestial. Y cuando nosotros sabemos que esto Dios lo ha hecho, por eso dice el Señor: escuchen, porque estos son mis hijos. Hermanos, es tan bonito. Y cuando usted lo publica, cuando usted lo dice: yo he adquirido sabiduría, ahora sé dónde está la sabiduría, ahora sé dónde está la inteligencia, ahora sé dónde está el entendimiento, ahora sé dónde está la palabra de ciencia. ¿Y quién me la dio? Dios. Dios nos ha compartido todo esto, nos los ha regalado, pero ahora dice: adquiérelo, que te cueste adquirirlo. ¿Cuál es el precio para adquirir la sabiduría? ¿Cómo se va a hallar? A través de la obediencia. A través de la obediencia. Debemos ser obedientes a Dios. En otro tiempo, lejos de la ciudadanía de Dios, viviendo en nuestros delitos, deleites y placeres, apartados del reino celestial, pero por gracia hemos sido salvos, por la misericordia de Dios. Él nos acercó a su reino eterno, porque Él quiere que seamos inteligentes. Él anhela que haya en nuestro corazón sabiduría. Él desea que nosotros tengamos palabra de ciencia. Hoy no somos gente común, hoy somos la realeza de la santidad en este mundo. Real sacerdocio con inteligencia, con sabiduría y con mucho entendimiento, para no compaginar con el mismo Satanás. Satanás está valiendo de seres humanos, porque cuando hablamos de Satanás, mucha gente piensa: ay, se está valiendo de seres humanos. Como decía antes, si no está morando el Espíritu de Dios, ¿qué mora entonces en el hombre? Mora el espíritu de oscuridad y de tinieblas, y hace caer, tiende lazo y quiere enlazarnos. Pero Dios está diciendo en su palabra que nosotros tenemos que ser muy entendidos,
Cuando somos entendidos, nos apartamos de toda clase de maldad y empezamos a buscar la presencia del santo, del perfecto, del puro. Y cuando entendemos la ciencia de parte de Dios, comprendemos muchas cosas que se nos eran muy ocultas, que no podíamos recibir. Es más, Satanás puso límite y dijo: Dios ni te escucha, Dios ni te responde, y Dios ni está contigo. Y yo le digo: que el Señor te reprenda, Satanás, porque tú no tienes parte ni suerte. Mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso el Señor nos está hablando que el que posee entendimiento ama su alma, porque se aparta de toda clase de pecado. Ya no vive con tibiezas, tampoco con trivialidades. No vive mitad de la semana Dios y la mitad de la semana diablo. No. Cuando este varón tiene entendimiento, cuando esta mujer es entendida, consagra su vida solamente a Dios, y todos los días se busca la presencia de Dios y se halla. Todos los días hay una buena relación y una buena comunión con nuestro Padre Celestial. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque todo esto Dios nos los ha dado. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Cuando usted guarda la inteligencia, usted es inteligente, usted es bien inteligente. Somos inteligentes porque Dios nos ha dado inteligencia. El peligro viene, Satanás busca la manera, la forma, pero nosotros ya estamos vestidos de santidad, y con mucha sabiduría y con mucha inteligencia nos apartamos del pecado y de la maldad. Gracias a Dios. Alabamos y glorificamos a Dios, porque todo esto en otro tiempo nosotros no lo sabíamos. La Biblia, la palabra del Señor nos habla, Proverbios 24, 3 y 4: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Gracias a Dios. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice: con mucha sabiduría se va a edificar la casa. Y es verdad. Vamos a ponerlo material. Cuando se edifica una casa y se quiere poner 3, 4 pisos, se tienen que poner unas buenas zapatas para que sean fuertes. Se le pone una varilla de la más fuerte. ¿Para qué? Puede ser de media, o bueno, ya si más allá ya va de pulgadas, creo. Y todo esto que va a ser, va a ser un edificio bien fortificado, bien hecho, bien pensado, para que logre cargar esos pisos, esos niveles que se le va a echar encima. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando que con sabiduría se va a edificar la casa. La casa, ¿cuál casa? La casa de Dios, ¿verdad? Hablamos de lo material, desde el hogar, los principios. Estamos hablando de la educación, la moral, el respeto. Y cuando hablamos de la casa de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Con qué se va a edificar? Con sabiduría y con inteligencia, con el temor de Dios, con mucho entendimiento, siendo entendidos, que cuando Dios nos habla, prontamente entendamos: Dios no quiere esto para mí. Yo debo ser entendido. Con inteligencia me debo de apartar. Con sabiduría, hablando con palabras sabias, prudentes, correctas, ¿de parte de quién? De Dios. Como hijos entendidos, ¿de parte de quién? De Dios. La Biblia dice: con ciencia se llenarán las cámaras, y de todo bien preciado y agradable. Mire qué bonito. Cuando nosotros en las recámaras oramos e invocamos, pedimos, buscamos la presencia de Dios, usted en su recámara tendrá lo mejor. ¿Y sabe por qué? Porque usted encuentra una plena relación con Dios, una comunión. Dios nunca se ha reservado nada para Él. Todo nos los ha entregado, todo nos los ha dado a nosotros, para que nosotros a Él solamente le demos la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es digno y merecedor de toda honra y de toda gloria. Es importante que ahora que sabemos
en donde se halla la sabiduría, nosotros la guardemos en nuestra vida diaria, en nuestro corazón, y que vivamos una vida como el Señor quiere y a Él le agrada. En Proverbios capítulo 2 dice la Biblia: Hijo mío, si recibieres mis palabras y a mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, e inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Qué hermoso. La Biblia dice: Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Este es el anhelo, el deseo de nuestro Dios para su iglesia, hermanos. Esto es lo que Dios quiere. Esto es algo excelente, hermanos. Cuando nosotros adquirimos todo esto, usted puede decir: estoy caminando en la excelencia del Todopoderoso, del Rey de Reyes, Señor de Señores, alto refugio, roca eterna. El Señor está hablando que tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que estar atentos a la sabiduría de Dios. Tenemos que ser entendidos y comprender que nuestra salvación es personal. Y como es tan personal, tenemos que cuidar nuestra vida, ser sabios, cuidar nuestra vida, nuestra salvación personal. Y la inteligencia, esta inteligencia nos va a hacer sabios. Mire qué hermoso, sabiduría, inteligencia. ¿Qué vamos haciendo? Vamos recopilando mucho saber, mucho entendimiento. Llegamos a un punto clímax con Dios, que Dios no se ha reservado nada. Todo se lo da, todo se lo va a entender. Mire, de verdad yo me asombro, me gozo con el Señor. Y le digo: Señor, yo me glorío en ti. Ahora que en esta ocasión con este varón, el doctor José Luis, que él me decía que su esposa estaba enferma y que de pronto quería que le visitáramos, y que cuando yo decía ya vamos para la visita, él me decía: no, mejor oren en su iglesia. Pero me gozo con el Señor de cómo Él puso el día perfecto, el momento perfecto. Este varón no conoce la palabra de Dios, sabe de oídas, pero no ha entregado su vida al Señor, y Dios puso el tiempo perfecto. Llego a su consultorio y él me dice: ¿sabe qué, señora? Mi esposa está agonizando ahorita. Y le dije que el Señor reprenda, y me dijo: no, mi esposa está agonizando ahorita en este momento, y probablemente ahorita suene mi teléfono para que yo vaya para allá. Y le dije que el Señor reprenda. Dios tiene que permitir que su esposa sea salva de las garras del diablo. Llegó el momento en que me acabó de poner mi puentecito el dentista, y caminamos para su casa. Fuimos y llegamos, y cuando llegamos yo pedí una Biblia porque no llevaba mi Biblia. Yo iba al dentista nada más, y me acercaron la Biblia, empecé a orar, empecé a pedirle a Dios. Yo nunca pensé que allí hubiera gente cristiana, porque este varón es católico, pero ahí había una persona que conocía la palabra. Yo empecé a leer la palabra, empezamos a orar, empezamos a cantar, a alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando de pronto vimos que entra el párroco, entra este señor, entra esta persona, y pues nosotros paré de cantar, pero dije: no me voy a ir, aquí lo voy a acorralar, y aquí lo voy a tener bien cerquita. Me le acerqué, lo acorralé, y dijo, bueno, le dijo a la hermana Margarita, le digo hermana Margarita porque Dios hizo un milagro con ella. Le dice: soy Toño, aquí estoy. Y él dijo: vamos a hacer esto. Y yo le dije: sí. Y
La hermana pensó que yo iba a hacer lo mismo y dijo que no, hermana. Cuando este hombre dijo, vamos a hacer esto, yo, la sangre de Cristo tiene poder. Todo espíritu de idolatría se va en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder y victoria en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Padre, tú veniste y tu hija es tuya. Y este hombre dijo, creo que ya no voy a hacer nada. Bueno, pues vamos a rezar 3 Aves Marías. La sangre de Cristo tiene poder. Empezamos a clamar a Dios y dijo, bueno, creo que tampoco ya no vamos a rezar. Pero él empezó a temblar y su sotana se veía como temblaba, como cuando uno tiene escalofríos. Entonces él así temblaba y dijo, bueno, voy a pedir un vasito de agua y un ramo de flores. Y dijo, pero también vamos a hacer el rosario. Y cuando él decía que iba a hacer el rosario, todos clamábamos la sangre de Cristo, orábamos y le pedíamos a Dios. Y este hombre dijo, ya no vamos a hacer nada, ya no voy a hacer nada, ya no voy a hacer nada. Quiero el vasito de agua. Y cuando pidió el vasito de agua, como yo lo acorralé, él no podía, no tenía forma de que el vasito de agua llegara a sus manos primero llegó a las mías. Y cuando llegó a mis manos, yo levanté el agua y le dije, Señor, envía tu bendición en esta agua. Bendice esta agua porque tu hija, tú ya la salvaste, ya la perdonaste. Nadie más viene a hacer más cosas más que tú. Nadie perdona, porque el hombre no perdona, no puede perdonar, no está capacitado para esto. Lo has hecho tú, mi Señor. Y ya le di el vasito de agua y le dije, tómelo. Y me dijo, no la voy a tomar. Le dije, ¿y entonces para quién es? Y me dijo, no, es para rociarle. Le dije, bien. Y dijo, denme las flores. Y como yo estaba ahí, pues las flores llegaron a mis manos también. Y le dije, ¿qué va a querer todo el ramo? No, nada más un poquitito. Bien. Ya le di. Y le dije, ¿y ahora? Dice, le voy a rociar. Miren. Y usted también rocese, porque esta agua sí está bendita. Es más, usted la puede tomar. Y me dijo, pues sí, ya no voy a hacer nada. Ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Y le dije, sí, porque el que ha venido a hacer su voluntad en este lugar es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vemos la sabiduría de parte de Dios. A veces nosotros pensamos, anhelamos, queremos, deseamos, pero Dios hace las cosas conforme su voluntad, pero nos da sabiduría, nos da inteligencia. Cuando yo pude percibir esto y me di cuenta, dije, gracias Dios, porque tú le diste la oportunidad a tu hija de que ella fuese salva. El hombre se fue, dijo, me voy porque aquí no puedo estar porque creo que ya está todo hecho. En cuanto él sale, yo me le acerco y le dije, hermana, tiene que volver a arrepentirse, porque si el enemigo vino y le dijo algo, ahora nuevamente arrepiéntase, repita conmigo. Y la hermana empezó a repetir y dijo, siento algo muy bonito. Y le dije, es Dios, porque todavía hablaba y estaba muy consciente, no perdió nunca el conocimiento, ni jamás perdió el hablar, de manera que ella está con Dios. Su velorio, la iglesia que pudo ir con nosotros, mi hermano Gutiérrez, mi hermana Guille, el velorio donde estuvimos, no era un velorio de muerte eterna, era un velorio donde la hermana pasó de muerte a vida eterna. El médico dijo, qué bonito cantan, qué bonito alaban a Dios, dijo este médico. Y le dije, mire, usted ya conoce la palabra. Y me dijo, sí, ya la conozco. No puede usted decir que ignora. ¿Por qué tenemos que hablar todo esto? Porque de eso Dios nos está compartiendo. Él nos da la inteligencia, la sabiduría. Nosotros tenemos que hablar su palabra. Nosotros nunca tenemos que callar. Y qué hermoso, me da gusto cuando Él hace todas las cosas bajo su plan, bajo su propósito. Pero nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que estar atentos nuestro oído cuando Él nos habla con sabiduría. Tenemos que inclinar nuestro corazón a la prudencia y a la ciencia, ser prudentes en todo tiempo, no imprudentes, sino prudentes con Dios. Cuando nosotros tenemos inteligencia y tenemos todo esto, entonces ahora entendemos el conocimiento de Dios, entendemos el plan perfecto y el propósito que Dios tiene para su creación, que somos nosotros. Ahora para la iglesia de este lugar, para este pequeño remanente que somos nosotros, una iglesita ante los ojos del ser humano insignificante, hablando de la estructura, insignificante, muy pobrecita, pero cuando hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo que somos nosotros,
somos más valiosos que el oro de Ofir. Porque el Señor dice, porque ante mis ojos has sido de gran estima. Yo te puse nombre, te escogí. Mío eres tú y no te voy a desechar. Todo lo contrario, te voy a guardar en mi aljaba para que en el momento que yo te use, tú estés dispuesto o dispuesta con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, siendo entendido para que obedezcas al propósito, al plan divino que tengo. Hermanos, es importante que nos dejemos en la mano de Dios y que busquemos su presencia con sabiduría. Ahora sabemos dónde está la sabiduría, hermanos. En Dios. ¿Y en quién? En nosotros. ¿Dónde habita la inteligencia? En Dios primero y ahora en sus hijos. ¿Dónde habita la prudencia? En Dios primero y ahora en sus hijos. Porque con sabiduría y con inteligencia hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Dios nunca ha llorado por el sol, ni mucho menos por las estrellas. Por quien Dios lloró ha sido por la desobediencia y por la rebeldía del hombre. Por eso Dios está hablando que la inteligencia y la sabiduría debe habitar en nuestra vida diaria. El conocimiento del santo, del perfecto, debe operar en nuestra vida. Mire, si no tenemos sabiduría, llega el parroquito y ¿qué digo? ¿Hay que se quede y yo ya me voy? No, porque le voy a dejar el campo abierto. Me quedo, lucho por lo que Dios me manda y mucho menos me acobardo, porque Dios me ha dado inteligencia, sabiduría y el temor a Dios. ¡Qué hermoso! Pero si no tengo esto, digo, ya vino el parroquito, yo me voy, porque le voy a dejar el campo abierto. Aquí me quedo y tú no ganas terreno. No le demos lugar al diablo, ni que gane terreno. Nosotros tenemos que ser entendidos, sabios, prudentes, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice, que provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios es tan hermoso y tan maravilloso, hermanos. Nosotros debemos dejar que Él cumpla su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Y no le tenemos que ser estorbo. Tampoco tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Que el Señor reprenda. Porque muchos se han hecho sabios en su propia opinión y han caído en el lazo del cazador. Que el Señor reprenda. Que Dios tenga misericordia y que nos ayude y caminemos en esa sabiduría. Y que si hasta ahora no la tenemos, pues le pidamos, Señor, hoy quiero sabiduría. Hoy quiero saber más y más de ti. Hoy, Señor, quiero tener mi entendimiento despierto para ti. Escuchar tu voz. Quiero que pongas en mí esa palabra de ciencia para que yo pueda entender muchos misterios que no puedo entender, que Dios nos está revelando. ¿Cuándo? Ahora no. Ahora nos está revelando. ¿Y sabe por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos ama, nos está revelando, nos está dando todo, nos está capacitando para que usted me entienda, para ir y proclamar en las calles esta sabiduría.